Buenos días y bienvenido a nuestro servicio de predicación. Soy Pastor Ron Maggard de la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida. Es mi gozo y placer para tener la oportunidad de venir a usted en esta manera por medio de este video, porque más temprano tuvo la oportunidad para reunir y predicar en persona en nuestra iglesia con algunos de nuestros miembros y otros visitando con nosotros durante este tiempo. Es nuestra segunda semana desde regresando a la casa de Dios y somos muy contentos sobre este desierto. Quiero invitar a todos que quieren venir en seguridad y somos usando las mascarillas, también social distancia, somos reuniendo en el gimnasio y hay mucho espacio para nosotros tener, sentir aparte, pero gracias a Dios tenemos esta oportunidad para venir a ustedes en esta manera también. Somos pasando entre un tiempo difícil. Tuvo esta crisis de el coronavirus. Si esto no fue suficiente, ya somos en un periodo de un tiempo de racismo, destrucción de propiedad, los edificios, las casas quemando por algunos, las criminales tomando la oportunidad para robar las tiendas y cosas como esta. Es triste, triste, triste. Es un tiempo de oscuridad y tiempos de oscuridad necesita la luz. Y nuestro texto en el Evangelio de Marcos capítulo 4 hoy tiene algunas verdades importantes que necesitamos para estos tiempos. Somos leyendo del libro de Marcos capítulo 4, versículo 21, donde leemos: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni es escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le quitará. Oremos. Padre, damos gracias para esto hoy en día. Gracias, Señor, para la oportunidad de predicar la palabra de Dios, esta libertad que tenemos aquí en nuestra nación. Queremos orar especialmente para nuestra nación también, porque somos en un tiempo de oscuridad. Pero esta oscuridad es más porque de pecado y es una oscuridad espiritual. Señor, necesitamos su ayuda por predicando este mensaje y para compartiendo las verdades en este texto y para aplicando cada cosa a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Amén. En las semanas antes fuimos aprendiendo en Marcos capítulo 4 sobre la importancia de sembrando la semilla precioso, la palabra de Dios. En esta porción de capítulo 4, versículo 21 a 25, Jesucristo
tiene su enseñanza un poco más adelante, incluyendo las palabras sobre luz en la oscuridad. Realmente, aquí hallamos las primeras instrucciones especiales para los discípulos de Jesucristo y porque de ellas es para nosotros también. El Señor sabe sobre el mundo que tenemos. Es un mundo de miseria, un mundo de miseria. Miseria es la condición de sufriendo. Hay mucha gente que vive como en un lugar oscuro, de oscuridad, un lugar de tinieblas. Posible un tiempo difícil, sin dinero o sin comida. Miseria significa una depresión a veces. Significa como las nubes de oscuridad, como algunos son pensando en este momento, algunos porque de la crisis de COVID-19, otros porque de las protestaciones y otras cosas pasando en nuestra nación. Queremos sentir contento, queremos tener tiempos de gozo, pero muchas veces somos en la otra parte de la oscuridad de la vida, de miseria, de oscuridad, pero más es la oscuridad espiritual. En 1 Corintios, capítulo 15, Pablo escrito sobre los maravillosos de la resurrección de Cristo. Y algunos fue diciendo, somos contentos para ser cristianos, pero tuvo algunas dudas sobre la resurrección. Pero él dijo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En realidad, como cristianos, es necesario para nosotros realizar que tenemos la oportunidad. Hoy en día tenemos una oportunidad en nuestras vidas enteras de gozo y de bendición. Porque tenemos Cristo en nuestras vidas. Él es la luz del mundo. Tenemos Cristo, pero también porque Él ha vencido nuestro enemigo de muerte. Y no es necesario para nosotros tener dudas. Pero hay muchos que no tienen Jesús como la luz de su vida. Entonces, cuando somos pensando sobre esta pregunta de Jesucristo en versículo 21, Él dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Él fue tratando a los discípulos de entender que la luz es necesario para alumbrar. Necesitamos la luz, cualquier tamaño, pero necesitamos la luz para alumbrar en el mundo de oscuridad. Y cuando tenemos a Jesucristo, tenemos la luz del mundo. Entonces él fue preguntando a los discípulos, ¿necesita poner su luz bajo la cama? ¿O es mejor para poner en un candelero para alumbrar todo el lugar? Entonces
el gran pregunta en nuestro tiempo de miseria es esta: ¿dónde es su candelero? ¿Dónde es su luz en este tiempo de misericordia? El próximo pensamiento es algo en versículo 22, donde la Biblia dice: ¿por qué no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz? Fuimos hablando sobre el miseria que es en todo el mundo y en las vidas de muchos, pero con cristianos necesitamos la manifestación de Cristo en nuestras vidas, la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Él fue diciendo: la luz no es solamente para ellas en las cuatro paredes en nuestro edificio. La luz no es para nosotros personalmente, para el beneficio de nuestras vidas, pero la luz es para todos de nosotros. Necesitamos la luz. La luz necesita alumbrar afuera, como dice Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y él usa el mismo palabras en Mateo 5 que tenemos en nuestro texto en Marcos 4. Él dijo, pero en versículo 16, él dijo: así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, es necesario para nosotros alumbrar nuestra luz. Es necesario para otros ver la luz. Necesita para nosotros ser la manifestación de Cristo viviendo en nuestras vidas, porque somos en este tiempo de oscuridad, de miseria, pero somos la manifestación de la bendición, de la salvación, de la luz, de los beneficios de Jesucristo para todo el mundo. En 1 de Pedro 2, la Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, si hay siempre un tiempo cuando necesitamos la luz brillando, es ya, porque de este tiempo de oscuridad. Y somos esta luz. Y es necesario para nosotros brillar. En Efesios 5, versículo 8, la Biblia dice esta: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y esta instrucción: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Este fue el mensaje de Jesucristo a sus discípulos. Instrucciones especiales. En este tiempo de miseria necesitamos la manifestación de la luz, y no escondido, pero necesitamos salir la luz para otros a ver. La luz necesita ser compartido con otros y no escondido, pero manifestado. Y otro punto es este, y es en otro versículo. Pero primero en versículo 23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Es la segunda vez cuando este es uso en este capítulo. Primero en versículo 9 y ya en versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mire, es muy importante. Yo entiendo a veces, no muchos quieren escuchar todo la mensaje. Aún en la iglesia hay personas que en su mente comienza a pensar de otras actividades, pensar de su comida en la casa o en el restaurante, o pensar de otras cosas pasando, o mira a una persona en la congregación y piensa de ellas, pero es muy importante para nosotros oír. Hay razón. Un poco adelante en el próximo versículo, hay razón, hay propósito importante en el próximo versículo para nosotros oír. Y es necesario para nosotros entender la medida. Dice, para ellos quien ha recibido mucho, mucho es requerido. Y yo creo es igual con esto para oír. Si tú tienes la oportunidad para oír la palabra de Dios, tú tienes una responsabilidad para compartir la palabra de Dios. Si tú eres aprendiendo las verdades de la palabra, tú tienes responsabilidad para alumbrar su luz. Tú tienes oportunidad para ayudar a ellos quienes son viviendo en la oscuridad. La Biblia dice en 2 de Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembre casamiento también segará en escasamente. Y el que siembre generosamente, generosamente también segará. Pero miren versículo 24 de nuestro texto. Les dijo también, mirad lo que oís, mirad lo que oís, porque con la medida, y este es nuestro punto número 3, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Si tú eres escuchando, oyendo la palabra de Dios, con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Hay algo extra para nosotros. Es nuestra oportunidad para oír y para compartir con otros. Es nuestra oportunidad para aprender la palabra de Dios y para hacer la palabra de Dios. En Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11, tenemos la historia de donde el autor fue presentando las maravillosas de Cristo. Él es mejor que los ángeles, mejor que el sumo sacerdote, mejor que mejor que los ángeles de todos. Pero en el medio de capítulo 5, él cambió el punto de su mensaje, porque algunos son duros para oír. Acerca, él dijo, de esto tenemos mucho que decir. Él quiere decir más sobre las maravillas de Cristo. Pero él dijo, tengo mucho y difícil de explicar. Y por cuanto os habéis hecho tardos para oír, en inglés dice es duro para oír. Y como yo dijo, hay muchos que tienen distracciones en los servicios, en la predicación de la palabra de Dios, pero es necesario para nosotros focar, es necesario para nosotros oír, porque él dijo, porque debiendo ser ya maestros, todos necesitan eventualmente comenzar para ser maestros.
Él dijo, después de tanto tiempo, sí, ha sido cristiano, pero algunos años escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra, pasando el discipulado, ya es tiempo para usted ser maestros. Pero él dijo, no, porque tú has sido tardos para oír. Él dijo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. Mira, Dios quiere usted progresar. Él quiere los discípulos ir adelante como maestros, como predicadores, como misioneros. Y tenemos el mismo deseo en nuestro ministerio. Mira, yo estoy un poco anciano y el deseo de mi corazón es para otros continuar en el ministerio, predicando. Pero primero es necesario para nosotros oír las cosas que de la palabra de Dios. Es necesario para nosotros aprender. Y después no guarda a su mismo. Qué bueno, amén, es buen mensaje. Amén, fue una bendición. No, pero es necesario para nosotros tomar y enseñar otras. Las mismas verdades que fuimos oyendo. La razón, si no usa las cosas recibidas, puede perder las cosas recibidas. Y la Biblia dice, vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios otra vez. Necesitamos comenzar otra vez. Y tú eres una persona que necesita la leche de la palabra de Dios, como babies otra vez, y no de alimento sólido. Y la Biblia dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hay muchos cristianos que continúan como niños? ¿Por qué hay muchos que no avanzan a maduros en su vida cristiana? Posible tú eres uno de ellos quien es comenzando otra vez a los primeros rudimentos. Y no es posible para usted recibir la carne, el alimento sólido para alcanzar maduras en su vida. La razón, tú eres como un niño, es porque no usa las cosas oído, no comparte las cosas oyendo de la palabra de Dios. Son guardando, posible, puede hablar con muchas cosas, pero tú no eres compartiendo con otros. Hebreos 5, 11 a 14 es un texto bueno para nosotros. Jesucristo quiere nosotros tener discernimiento del bien y del mal. Y muchos hoy en día en nuestras iglesias no tienen discernimiento. Son continuando cayendo y tienen vidas en problemas y no tienen una ayuda a nuestro mundo en la oscuridad. Porque, como la Biblia dice, la medida con que medís, os será medido
y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Oh, es necesario oír la palabra de Dios. Pero tenemos un otro punto en versículo 25. La Biblia dice, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aun lo que tiene, se quitará. Oh, amados, tenemos una misión. Y la misión que tenemos es para alumbrar la luz de Jesucristo. Alumbrar la luz. Mira, no todos en el mundo quieren recibir. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero es necesario para nosotros, quienes son esperando en la tinieblas, en la oscuridad, es necesario para nosotros alumbrar la luz. No esconder la luz en el muro, no esconder la luz bajo la cama, pero llevar nuestra luz y poner el candelero de nuestras vidas en público y para otros ver la luz de Jesucristo en el mundo. Cristo dijo, yo, la luz, venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es necesario para nosotros realizar la necesidad de otros para ver la luz de Cristo y venir a la luz. Pero cuando hay personas en oscuridad, a veces solo hay una luz pequeña, pero esta luz, ellos quieren ir a la luz. Fue una historia, yo fui leyendo del presidente de Estados Unidos muchos años atrás, su nombre Woodrow Wilson, entró a un lugar para tener su pelo cortado. Y la historia es esta, él fue en el silla para cortar su pelo y un hombre entró. Él no tuvo información ni nada sobre este hombre. Pero en algunos minutos, con varias pequeñas palabras, toda la atmósfera de este lugar cambió. Y él dijo fue una gran diferencia. No fue alguno usando palabras malas, no fue nada malo, dijo, solo tranquilidad y solo las dulces palabras de este otro hombre. Él no dijo mucho, pero el presidente dijo cuando salió, él dijo fue como yo fui saliendo un servicio de adoración en la iglesia. Y después él dijo, ¿quién fue este hombre? Y alguien dijo, este hombre fue el evangelista Dwight L. Moody, muy famoso en Chicago en el otro siglo. Él no dijo mucho, pero las cosas él dijo llevó una gran diferencia en todos los pensamientos y la atmósfera del lugar y en la vida de este presidente también. Él pensó fue como yo fui saliendo una iglesia de adoración. Mira, tenemos esta misma oportunidad con nuestras vidas. Posiblemente necesitamos pasar algunos tratados o necesitamos compartir la palabra de Dios con algunos otros. O necesitamos testificar y compartir nuestro testimonio. O en cualquier manera para dar una bendición a otros. Tengo pregunta de Jesucristo en este momento. ¿Dónde es su luz? ¿Bajo el alma? ¿Bajo la cama? ¿O en el candelero de su vida, alumbrando las buenas obras
para ser una bendición y una ayuda a otros a conocer a Jesucristo. Bendiciones en esta.